Es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra, Señor, aleluya. Señor, que penetra y dice tu palabra que divide, Señor, los pensamientos de las intenciones. Señor, aleluya, que tu palabra pase más allá del pensamiento y llegue a formarse en nuestra vida como una intención, Señor. Háblanos, Señor, no necesitamos que la bendigas, que ya la has bendecido. Pero sí te digo, Señor, y te pido, Señor, que bendigas nuestros corazones para que puedan ser receptibles, Señor, a tu palabra. Que cayendo la semilla en nuestro corazón, puede germinar para la honra y la gloria de tu nombre. Y lo decimos todo en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Pueden sentarse en esta tarde. Yo no sé cuántos de ustedes saben pescar. A mí me encanta pescar. Y he tenido el privilegio de pescar en diferentes lugares. He tenido el privilegio de pescar en los mares, el mar Pacífico. Amén. He tenido el privilegio de pescar en lagos. He tenido el privilegio de pescar en ríos. He tenido el privilegio de ver otros pescar, hablar con pescadores. Y una de las cosas que entre pescadores ellos siempre se están hablando es cómo mejor pescar. Hay diferentes maneras de pescar. Amén. Amén. Yo viví en Perú un tiempo, en la Amazonía peruana. Los indios de allá, ellos pescan un poquito bien diferente que nosotros. Amén, porque ellos no criaron el anzuelo ni la línea. Entonces lo que ellos hacen, hay una raíz que se llama aguamachaco, y agarran esa raíz y van a la orilla del río y la machacan con unas piedras, y ese jugo de eso entra en la agua. Ellos bajan más o menos unos 10, 20 metros y esperan. Y los pescados cuando respiran eso, los tontea, los embriaga, los tontea y se vienen de barriga para arriba. Y entonces ellos simplemente agarran lo que necesitan. Bien, si se le va una, a ellos no le importa, porque pasando el efecto el pescado sigue. Hay muchas formas de pescar. El hermano Wins, misionero de los Estados Unidos en el Perú con mi papá, ayudando a mi papá, él llegó de Alaska, allá en el norte, a donde a algunos les gustaría mandar la suegra. Menos Adán, porque Adán no tenía suegra, ¿verdad? No, yo he tenido una buena suegra y sin duda ustedes también. Mejor reformo eso, que mi mujer quizás oye este mensaje, ¿verdad? Mi esposa es brasilera, pero como le digo a los hermanos, yo soy la cabeza de mi familia, hermano. ¿Usted es casado? No, ¿usted es casado? Amén, hermano, usted es la cabeza. Pero el cuello la menea su esposa, hermano. Vaya para acá y voy. Hágame esto y esto. Amén. Y el hermano Wins vino de Alaska, pescador, y trajo un montón de cosas. Y un día él dijo, vamos a pescar. Allá en los Andes del Perú, allá arriba en el Perú, allá en lo alto, dicen que hay truchas buenas, grandes. ¡Wow! Yo animado, porque entre mis hermanos yo era el que me gustaba cazar, pescar, y exactamente eso. Cazaba, pescaba y no me gustaba el colegio. Mi hermano era diferente, le encantaba el colegio. Pero Dios lo bendiga. A mí yo siempre digo que lo que él sabe yo le enseñé y él se ríe. Dios sabe lo que él dice, ¿verdad? Buen hombre de Dios, amén. Y fuimos a pescar. Y llegamos allá y el hermano Wins con varas buenas y molinillos, se dice aquí, molinetes, ¿cómo le dicen? ¿Ah? Carretos buenos. Y allá, que él tenía un negocio de metal, ¿cómo le dicen aquí?
cucharas, ¿no? Que tienen unos anzuelos en el final. Y mariposas, y venía y lo pescado. Y nosotros de lo alto veíamos... Nada. Y agarrábamos de todos los diferentes tipos de anzuelos, lo que se llaman moscas. Las moscas uno las avienta con una línea especial que tiene aire dentro de la línea, entonces la línea flotúa, la mosca queda encima y parece que es un mosquito que aterrizó, una mariposa o algo, y uno lo va trayendo y nada. Y así nos quedamos en las alturas de los Andes del Perú, y un frío, pero un frío de aquellos, ¿no? Y nosotros no fuimos pensando en frío, y nosotros temblando. Y mis hermanos y mi papá dijo, no, yo me meto en la camioneta, yo me quedo en el coche, no. Y yo y él, y pescando. Y todo el tiempo, ni siquiera uno. Y el hermano Luis dice, no, entonces voy a ver si los gancho y los traigo enganchados. El hombre era profesional. Nada. Desesperados, cansados, con frío y con hambre, comenzamos a bajar la loma. Y cuando estábamos bajando la loma, llegamos cerca de un pueblito, el más cercano, y había un cholito. El cholito le dicen al serrano peruano. El cholo estaba así, con una vara y aquellas truchas colgando. ¿Quién no pesca un pescado, por lo menos compra uno para ¿no? ¿Entiende? Y entonces paramos para comprar pescado, amén. Porque uno no tiene, cuando llega a la casa con el pescado, no tiene que decir que pescó, no. Uno llega, pescado. Y cada vez que contamos la historia, el pescado crece, ¿verdad? Era así y acaba así. Y entonces, hermanos, bajando la loma, este hombre estaba ahí con los pescados, paramos tal, y mi papá le dice, óigale, ¿cómo es que ustedes agarran estos pescados? Y él corre, no, dice, vea, le muestro, entró para adentro y salió con un pedazo de dinamita así. Les restaura los ovillos, ellos vienen, agarran los pescados y se los vende a los bobos. Diferentes maneras de pescar existen. Y aquí en la porción de la palabra de Dios, el capítulo 5 de San Lucas, el hermano nos leyó la historia que primeramente nació en nuestros corazones en la escuela dominical. Amén. Y allá nos enseñaron la historita, pero a veces, como yo digo siempre, a veces que nosotros pasamos toda la vida pensando en las historias de la escuela dominical como si era así exactamente. Pero déjeme decirle una cosa, detrás de cada parábola, detrás de cada historia, detrás de cada milagro, detrás de cada sanidad, hay una lección espiritual. Y esta de aquí, dice la palabra de Dios, que él estaba le hablando a una grande multitud de personas. Vamos a decir un tanto como aquí en esta tarde. Un grupo grande habían salido a oírlo a Jesús porque ellos habían reconocido y decían que nadie hablaba como él hablaba. Y a mí me gusta escuchar a alguien que sabe hablar. Aleluya, porque me entretiene y no me pone a sueño. Amén. Eso es como el tipo que llegó a los reinos de los cielos y llegó allá y él era musulmán. Y cuando llegó allá, Pedro le abre las puertas a la banda tocando bienvenido. ¿Y a dónde estoy? Está en el cielo. ¿Y cómo llegué aquí? Ajá. Dice, véale, aquel castillo es suyo, esos taxis son suyos. Siempre quería una flota de taxis, téngalo ahí. Y él se metió allá, agradecido. Estaban cerrando las puertas y escucha, ¡Hey! Aquí estoy yo. ¿Ah, quién es usted? Soy el reverendo tanto y cuanto tal, pastor a 35 años de la primera iglesia bautista. No, déjame ver. Está aquí apagadito el lápiz, casi lo apagan aquí, pero véngale, entre. Y ahí, mire, ahí, esa es su choza. ¿Cómo así? A él le dan un palacio con taxi, a mí me meten en una choza. Pues sí, le voy a explicar que todos los que manejaban con él se convertían, pero los que te oían a ti se dormían. ¿Por qué? Los hacía dormir. Jesús no era de esos. Pablo también no era de esos, excepto uno se le durmió y se cayó.
Ojalá que nadie se caiga aquí porque no sé si tengo esa fe de levantarlo de los muertos. Pero predicando el Evangelio Jesús a la grande multitud, y predicaba y se juntaban a él y lo estaban atrasando contra el lago de Genesaret. Sí, yo sé, hermano. ¿Me mojo o no me mojo? Jesús. ¿Sabe una cosa? De que en ningún lugar en la Biblia nos dice que él estaba diciéndole a la multitud que lo estaba apretando contra el lago de Genesaret. ¿Por qué? No nos interesa. No nos interesa. Porque a veces nosotros queremos saber algo que no nos interesa y gastamos demasiado tiempo con cosas que no nos interesan. Entonces él habló a la multitud con propósito, pero el propósito del sermón de Jesús no era para la multitud, en la verdad. Y lo apretaron contra el lago. Ahora, en la verdad Jesús no estaba apretado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que él podía caminar encima del agua. Él podía haber llegado allá encima del agua, más o menos que unos 10, 15 metros, y de ahí él podría hablar sin que nadie lo incomode, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús hizo, y ojalá que sea así con usted, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con propósito. Todo lo que usted hace, debe hacerlo con propósito. Él podía haberse elevado 3 metros. Porque sabemos que lo hizo. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Propósito. Entonces significa de todo lo que se le da a usted a la cabeza hacer, no necesariamente es el propósito de Dios. Pero ¿cuál era el propósito de él? Pues dice la palabra de Dios que habían 2 barcas ahí al lado y los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Y dice la palabra de Dios que él entró en una barca que era de Pedro. ¿Será que él le preguntó, ¿de quién es esta? No, yo creo que él sabía. Porque la palabra de Dios dice que él conocía el corazón de lo que lo decía. Dice la palabra de Dios que él se entró en esa barca y se sentó. Amén. Dicen que los maestros del tiempo viejo, que en Israel, que cuando ellos iban a enseñar algo, ellos se sentaban y la gente quedaba en pie. No es así hoy, ¿verdad? Pero él se sentó. Y estando sentado en la barca que era de Pedro, él continuó predicando sin que nosotros supiese lo que él estaba diciendo. Pero lo que él dijo le tocó el corazón al que estaba en el barco. Él estaba interesado en uno, no tanto en la multitud, porque dejó la multitud para enseñarnos una lección grande. Dice la palabra de Dios que él, terminando de hablar, y no nos dijo qué es, le dijo a Simón Pedro, boga afuera, sale un poco y lanza las redes. Vamos a pescar, en otras palabras. Amén. Simón comenzó a argumentar con Jesús y le dijo, hemos pescado la noche toda y no hemos agarrado nada, no hemos cogido nada. Pero paró. Y dice las palabras que todos nosotros debemos aprender. A tu palabra lanzaré las redes. Las palabras más importantes que usted puede conocer y decir son, a tu palabra lo haré. Y dice la palabra de Dios, él podía haber argumentado, hermano, pero no lo hizo. Él podía decir, bueno, mire, ¿por qué no viene? No somos guías turísticos, no. Porque me dicen a mí de que en Israel mucha gente para tomarse una foto en un barquito y pensar como Jesús, ellos le piden a un judío eso, que le cobra un ojo de la cara, para que los lleve un poquito para afuera, para que alguien le pueda tomar una foto y se sienten en los barquitos para que vean que era con Jesús, como Jesús se sentó y se sienta a la frente, y muchos de los pastores lo hacen para... No, es bueno, así por eso yo me subí en el caballo en la morena. Pero dice la palabra de Dios de que él no argumentó. Él podía haber dicho, no, nosotros no somos guía turístico.
O podía haber dicho, vea. No, ahora no, estamos cansados. Mira, ¿por qué no vienes más tarde de noche? Que ahí nosotros vamos a ir a pescar, te vienes con nosotros y te enseñamos. No lo dijo. Él podía haber dicho, no, mire, vea, yo no quiero perder la red. ¿Cómo así? Bueno, lo acabo de lavar, están reventaditas ahí, ¿y qué? ¿Cómo así perderla? No, porque es que una de las redes, tenían dos tipos de redes en aquel tiempo. Una red era de tipo de cortina, a donde salía así y daba una vuelta y lo que estaba en el medio de la red es lo que agarraban. Otra era de tipo de bolsillo, una media, ¿no? Que venía así detrás de ellos y iban jalando y los pescados que entraban no tenían salida, la agarraban. No sé cuál que usó, pero de cualquier manera eran pesadas. Y él podía haber dicho, sus manos no tienen callos, usted no es pescador. Vea sus manos, no. Y es pesada la red y necesito de ayuda para ponerla para adentro. Pero no lo dijo. Pero dijo, a tu palabra te obedeceré. Ustedes conocen la historia, cómo que ellos agarraron, cogieron una grande multitud y la palabra de Dios se digna para decirnos que era una grande multitud que rompía la red. Y dice la palabra de Dios que cuando eso aconteció, Pedro llamó a sus amigos y dijo, vengan aquí. Aleluya, y nos ayude. Conocen la historia que como ellos vinieron, llenaron los dos barcos, fueron a la orilla y dejaron, dice la palabra de Dios, que dejaron los pescados y siguieron a Jesús. Amén. Yo también lo seguiría si viese eso, ¿verdad, hermanos? Pero toda esa historia es linda, ¿por qué? Porque la historia en sí no es para probarnos que Jesús tiene el poder de multiplicar o de agarrar los pescados. La historia tiene una validez espiritual. ¿Cuál es la validez espiritual? Bueno, la validez espiritual se la voy a decir ahora. Barcos siempre han tipificado o se puede tipificar iglesias. Jesús fue a buscar pescados. Él dice, yo os haré pescadores de hombres. No de pescados, pero de pescadores de hombres. El sistema, hermanos, nosotros no tenemos que inventar la rueda ya ha sido inventada. Los sistemas están en la palabra de Dios. No intenta de inventar un nuevo sistema para poder ganar almas. Los sistemas están en la palabra de Dios. Esta porción nos indica de cómo Dios puede traer avivamiento a una iglesia si estamos dispuestos a compartir la bendición con los demás. ¿Qué significa eso? Dios desea mandar personas a lugares a donde ellos pueden recibir la palabra de Dios para llenar otros barcos. En otras palabras, si usted comienza a testificar en vuelta de su casa o en su trabajo, a donde sea, usted va a poder testificar de Jesús, no importa si él es de Bogotá o de Medellín o Cartagena o de Estados Unidos o de la China. Hágalo si Dios le pide. ¿Por qué? Porque así usted va a ayudar a hacer avivamiento en otros lugares. ¿Por qué es que nosotros tenemos 40 misioneros en diferentes países de Colombia? Por causa de que los colombianos, aleluya, que recibieron el poder de Dios y fueron bautizados, están yendo a otros lugares para llevar el evangelio. Entonces, si usted, la iglesia, está dispuesta a trabajar para el Señor, para ganar almas para el Señor, entonces usted va a ver personas llegando al altar, recibiendo el Espíritu Santo, siendo bautizados que no son de aquí, no son de Cali. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? El pastor va a tener que escribir una carta, decir, vea hermano, ahí en Bogotá, pastor tal, vea, le estoy mandando esta alma que fue convertida aquí en una conferencia o un culto y lo estamos mandando allá porque él no vive aquí, él vive allá. Y así vamos a comenzar a llenar en todos los lugares y Dios va a querer bendecir esta iglesia en una forma grande, como una iglesia que pesca con redes para hacer, aleluya, la victoria. Pero como le dije, no siempre se pesca igual. Hay veces se pesca con redes, hay veces se pesca con línea. A mí me encanta pescar con la línea porque me divierte más que con una red. He intentado en Brasil pescar con redes, una que se llama tarrafa. Y a la tarrafa se le muerde un pedazo aquí y se tira así y eso se abre como un paraguas ahí, cae y lo que está ahí agarra.
pero me interesa y me gusta más pescar con la vara, la caña y el anzuelo. ¿Sabe por qué? Porque me lembra como Dios le encanta de que nosotros pesquemos. A mí me encanta pescar uno de a vez. Uno de a vez. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pescó uno que se llamaba Pedro, dentro del barco de él, mira la cantidad de pescados que él recogió. Nosotros nunca sabemos cuándo vamos a tocar el corazón de uno, o que Dios nos va a dar la oportunidad de testificar a uno, que Él va a hacer tornar en un grande evangelista de la palabra de Dios. Nosotros no sabemos cuándo Dios nos manda detrás de uno, y de ese uno se va a ver una grande multiplicación y un grande avivamiento. Amén. Porque nosotros no haríamos lo que el Espíritu Santo hizo. El Espíritu Santo lo sacó a Felipe del mayor avivamiento de la iglesia de Samaria, y lo sacó a correr detrás de un caballo, a correr detrás de una persona de que no era de la raza de él, a través de una persona de que él no conocía, que estaba leyendo Isaías, que él no entendía nada, con el propósito de evangelizarlo. Lo evangelizó con pocas palabras, y dice la palabra de Dios, y que hay algo aquí que impida que yo sea bautizado. Fue bautizado, y dice la palabra de Dios que él siguió su camino, ¿qué? Gozoso, regocijándose. Y Felipe nunca más lo vemos en la Biblia. Pero ¿sabe qué? La historia cuenta de que 60 años después hubo un avivamiento en Etiopía, y hasta el día de hoy es uno de los países africanos que más avivamiento tiene. Y Etiopía tuvo un avivamiento tan grande que dicen que hasta el propio rey se convertido al Señor, por causa de la obediencia de correr detrás de uno. Los dos sermones más importantes de Jesús son a individuos. Uno se llama el sermón de la mujer samaritana. Pero el sermón de la mujer de Samaritana, bueno, no voy a entrar ahí porque si ahí nos gastamos tiempo. Y el otro era Nicodemos. Grandes sermones, pero a individuos. Hermanos, Dios no quiere que usted vaya corriendo detrás de grandes grupos. Se lo voy a ilustrar en lo físico, porque lo físico nos enseña. Amén. Hermanos, hermanas, escúcheme bien. Dios no la crió a usted para dar a luz trillizos, mellizos, cuatrillizos, quintillizos y todo lo demás. Él la hizo a usted, que usted debería de dar a luz uno por vez. No mellizos. Yo sé que los mellizos son problemas porque yo soy un mellizo. Amén. En la palabra de Dios, todos los mellizos que aparecen dividieron a papá y mamá. Lea la historia. Uno favorecía a mamá, el otro favorecía a papá. Y en el caso nuestro también, mi papá me favorecía a mí. Y, no, es verdad. Yo decía, papá, me da unos pesos. Él me daba unos pesos. Yo iba a mi hermano. Y mi hermano iba allá y decía, Daddy, papá, dame unos pesos. No, ya le di a Wayne, divídaselo con él. Yo no oía esa parte de divídaselo con él. Yo ya estaba lejos. Yo sé. Pero Dios no la crió usted, hermana, para dar a luz un montón, porque su cuerpo fue hecho para uno de vez. Amén. Para que usted lo acaricie, que usted lo ame, que usted... Dicen que los 3 primeros años de un niño o una niña va a formar lo que él va a hacer esa crianza. Si usted tiene una familia alborotada, su niño va a ser alborotado. Si usted pone música clásica en el cuarto del niño en su casa, el niño va a crecer queriendo música clásica. Amén. Si usted le pone una samba, o sabe, ¿entiende? Le va a salir zambando. Sí. Porque los primeros 3 años de un niño es muy importante. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de educar a los niños después de ellos tener 18 años de edad. No, dice,
instruye a tu niño en su camino y cuando ¿qué? Fuera viejo, ¿no qué? Se apartará de él. Todo, hermano, ¿por qué tenemos que intentar inventar cuando ya está inventado todo? Mi esposa brasileña y tenemos 2 niños en casa. Cuando digo niños, estoy hablando de el pequeño tiene 25 años, el otro tiene 27. Amén. Yo creo que lo voy a tener que traer a Colombia que se casen porque estos dos... Papá, no es que el alquiler aquí es barato, yo sé, no paga nada. Pero los prefiero en casa que en ese montón ahí afuera solos. Son buenos, pero son diferentes. El primero, que se llama David Israel, él nació, y yo le puse el nombre David, porque David siempre ha sido un individuo que es impactante en la palabra de Dios. Siempre quería, David. Y después le puse Israel por causa de Israel. Y con ese nombre, si él viaja a los países árabes, es peligroso. Pero Dios sabe, amén, aleluya. Pero gracias a Dios que David nació muy bien, es alto, es mucho más alto. Cuando hicieron el otro hijo, pues es de esos tamaños, grandote. Y no sé por qué, pues se le antoja tener una barba. Mi hijo, córtese esa... No, una barba roja todavía. Roja. Bueno, es que yo tenía pelo rojo cierto tiempo de mi vida. Ahora no es rojo, ¿verdad? Pero entonces, le digo, córtese la barba. No. Pero él es, vea, mamantó de mi esposa durante 6 meses. 6 meses. El otro se llama John Wynn. Juan, John, y Wynn por causa de mi hermano mellizo, Wynn, John Wynn. Y él, totalmente diferente. Él mamantó 2 años y medio. Pero ¿sabe qué? Él es el más cariñoso con mi esposa de que el grande. Porque ella gastó más tiempo. Lo amó, le hablaba. En cuanto él estaba así mamantando de un lado para otro, y le daba y cantaba. Y entonces eso lo hizo a él diferente que el hombre. Los dos lo aman a ella, lógicamente. Cuando se juntan la aplastan, pero los dos. Sí. ¿Qué estoy diciendo eso, hermanos? Yo estoy diciendo lo siguiente, de que cuanto más tiempo usted gana con una alma nueva, mejor esa persona va a ser para el Señor. Cuando usted más le enseña la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, cuando él llega a los pies del Señor, él va a permanecer amando al Señor. Aleluya. Por eso Dios quiere que usted tenga uno de vez. Ahora, si después de 9 meses más 40 días usted ve que ese individuo no ha nacido en el Señor, tírelo de lado y vaya a buscarse otro. Sacúdese el polvo de los pies y vaya a buscar otro. Pero gaste por lo menos 9 a 10, un año digamos, con él. Orando, ayunando, buscando a Dios. Si después de un año él no quiere nada con Dios, déjelo de lado. Yo lo he hecho muchas veces. Tengo un colombiano en la ciudad a donde yo estoy, porque yo tengo una compañía de decoración de casas y de edificios internos, o sea, losa, cerámica, pintura, todas esas cosas ahí. Y vino un colombiano de Buenaventura. Me lo presentaron. Me dice, mira, no hablaba inglés. No lo podías ayudar. Bueno, voy a ayudarlo. Lo saqué, le enseñé cómo pintar y hacer muchas cosas. Un año trabajándolo, hablando del Señor, porque eso es la única manera que lo tengo, porque es inconverso. Yo no empleo a cristianos, porque ya están en el Señor. Los que no son, vean, porque estoy trabajando con él. Un año. Después de un año, no quería nada. Con Dios le hablé, solo uso música cristiana, siempre tengo mensajes escritos en mi grabadorcito especialmente para que él oiga, y todo lo estoy trabajando, estoy cultivando la tierra, estoy adobando la tierra, estoy llevando la semilla. Pero si la semilla no produce,
Entonces, después de un año lo dejo y lo llamé y le dije, vea, ya le trabajé un año, mi propósito de ayudarlo era para que usted conociese al Señor. De hoy en adelante usted va a tener que buscar su trabajo. Ah, ¿por qué me hace? Le dije, usted no quiere nada con... No, pero sí, no quiere nada con Dios porque usted no hace una decisión. Y allá está él en otro lugar intentando subsistir en Canadá. ¿Por qué? Porque yo estoy interesado en ganar almas. Yo no estoy interesado en hacer bonito para usted. Yo estoy interesado que usted gane almas. Y Dios me ha ayudado a aprender cómo ganar almas. Fui a Brasil como misionero después de que no iba a ser misionero, pero cuando estaba en España, en Zaragoza, en la iglesia de Zaragoza, y yo podría decirle tantas cosas, wow. Pero voy a Brasil. Y llegamos en Brasil, ¡boom! Ahora estamos en Río de Janeiro. Y yo le había dicho del Señor cuando era niño que yo quería hacer, si hacer algo sería en Brasil. Me había olvidado totalmente. Y bajamos del avión en el Río de Janeiro, estoy pasando por el Río de Janeiro al aeropuerto y Dios me habla y me dice, ¿usted no quería ser misionero en Brasil? ¡Wow! Me olvidé. Y yo dije, pues sí, Señor. Yo iba a Brasil solamente por unos 2 meses, pero acabé 25 años. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo lo lleva a uno, cómo lo prepara a uno para que uno llegue al destino que Él lo quiere. Amén, hermano, no intente de ser lo que otro es. No intente de tomar mi lugar, que jamás usted podrá hacerlo. Intente y busque a Dios y diga al Señor, ¿dónde me quieres? Porque si estás a donde Dios no te quiere, amigo, usted está ahí sí usted va a sufrir aquí en la tierra. Pero si usted está en la voluntad de Dios, Él lo lleva. Entonces, para cortar historia, comencé una iglesia dentro de mi garaje. Mi garaje era para 2 coches y ahí hice unos bancos. Mi coche estaba afuera durante los cultos y con la guitarrita tocando y cantando coros que aprendí aquí. Porque aquí es la cuna de muchos coros. Hay un corito que cantamos muy a menudo que nació aquí en el Cauca. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? No saben, ¿verdad? Hermano, mi papá siempre decía que fue el hermano Zúñiga. No sé qué Zúñiga que era, pero el que nosotros conocemos es el hermano Zúñiga. Dice que el hermano Zúñiga, él decía Zúñiga, que el hermano Zúñiga estaba viajando en la Magdalena, el flota la Magdalena, ¿verdad? A través del río a Magdalena y llegó a cierto lugar, no me recuerdo a dónde era, pero dice que llegó allá y Dios le habló que se bajase y testificase de Jesús. Y él se bajó, comenzó a testificar de Jesús y véngale la piedra y casi lo matan. No sé, ellos pensaron que lo habían matado, lo sacaron a la carretera para dejarlo en la carretera. Y el hermano Zúñiga llegó a conciencia, se lavó y todo, y dijo, no, Señor, pero tú me dijiste que predicase, voy a predicar. Y llegó a la ciudad, se lavaba, y cuando lo vieron se asustaron pensando que había resucitado y lo escucharon. Y se convirtió al pueblo. Y Dios derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Y se bautizaron en el nombre de Jesús. En aquel tiempo, hermano, en aquel tiempo era así. Si uno llegaba predicando y tenía que ser bautizado, se bautizaba. No le damos un seminario de 5 años para enseñarle el valor del bautismo. Usted se arrepiente, échelo al charco, hermano. Amén. Y el hermano bautizó. Y mi papá era así. Mi papá llevaba a los hermanos. Y venían varios hermanos con él cuando llegaba tiempo de bautizar. Hermano, bautizo. Hermano, pero yo nunca he bautizado. Pues ahora que va a aprender. Amén. Invoca el nombre de Jesús, soy el candidato. Y ahí ellos antes cantaban de sus amores, de sus vidas, ¿sabe cómo somos, no? Ay, no, siempre estamos cantando malagueñas, no sé, tal, no. Cantamos nuestros amores fracasados. ¿Y qué vamos a cantar? Ahora vamos a tener que cantar de Jesús. Y allá nació el corito que dice, este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Conmigo, ¿quién lo apagará? El Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las luchas ni las pruebas lo podrá apagar.
santifícalo, Señor. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Y ese corito habla del Magdalena, donde había personas que casi no sabían escribir, salió para diferentes países del mundo, llegó a Brasil. Yo lo traduje y lo cantamos allá. Y entonces yo comencé cantando y tal, 2 semanas pasaron, hermano, ni una alma entró en Brasil con la puerta abierta, con todo el mundo pasando en la calle y nada. Yo dije, oh Señor, ¿qué pasó aquí? Y me fui a orar. Y le dije, Señor, pues Señor, bueno, dice, yo no te enseño cómo hacer las cosas y no me quiero obedecer. Pues, sí, Señor, ¿qué, Señor? Tus vecinos. ¿Y sabe qué, hermanos? El que lo conoce usted mejor es su vecino. Ese es el más difícil de ganar. El que trabaja contigo te conoce muy bien. Llegas al trabajo, te conoce. Pero si llegas con alegría y el gozo del Señor, ¿cómo están? ¿Y usted cómo está? Feliz, feliz. Van a ver que hay algo. Entonces fui a mi vecino, lógicamente fui al de la izquierda, porque el del lado derecho, la señora esa tenía 5 hijos y todos andaban con un revólver aquí. Sí. En la parte de atrás tenían una sala donde ellos practicaban artes marciales. Y aprendí un poquito también. Yo era más joven, no tan viejo como hoy. Pero no quería ir allá. Por causa de que, hay miedo. Y fui la de aquí. La hermana Nelia fue bautizada, Dios era Cristo, buena hermana del Señor. Aleluya. El esposo nunca, fue difícil. Llamaba a él de Bayano. Bayano no quería nada. Bayano no quiere venir. No quiero, no. Bayano, vente a escuchar. No, de aquí yo escucho. Bayano se fue a la eternidad sin Dios. Hermana Nelia, sierva del Señor hasta que falleció. Pero Dios me dijo, la de aquí. Ay, Señor, por favor. La de aquí. Y sabe una cosa, Dios nunca lo va a bendecir a usted hasta que usted obedezca a servir a Dios. Amén. Nunca usted va a matar su Goliat hasta que usted sirva a Dios. Porque David fue al campo de batalla no para pelear con Goliat, él fue para obedecer a su papá, que le dijo, lléveme el trigo, el queso y el pan a sus hermanos y que retórneme con noticias de él. David podría decir, no, yo no, ¿por qué? Manda otro, ¿por qué? Porque yo, mire que yo soy un ungido para ser rey, ellos que me van a servir a mí, yo no voy a llevar quesos y pan a él, no, pero él sirvió, y porque él sirvió es que venció. Él cambió la bolsa de trigo por una bolsa de piedras. ¿Por qué? Siervo. Servir al Señor es bueno. Porque si usted quiere promoción, sirva a Dios. Si usted quiere matar su gigante, sirva a Dios. Después que él mató al gigante, ves que él fue victorioso. Y fui a visitar a la señora Surmina en aquel tiempo. Oye, hermana, toqué en la puerta. Lógicamente fui a las 2 de la tarde cuando los hijos todos estaban trabajando, ¿no? Técnica. Llegué ahí, le hablé, le dije, señora, ¿cómo está? Tal, entré, me sirvió cafecito con pan de queso. El pan de queso es diferente. No le voy a decir cuál es más gustoso, pero después me habla. Y me sirvió, comí, muy alegre, le dije un poquito y le dije, usted sabe de que estamos teniendo cultos ahí, estoy saliendo a la puerta, ya me despidiendo, porque la primera visita no debe ser de 2, 3, 4 horas, no, rapidita, simplemente para el contacto y tal, y estoy en la puerta ya saliendo y estamos aquí a sus órdenes, estamos aquí para alabar a Dios, si quiere venir a visitarnos, bien pueda. Me dice así, me recuerdo, bajita ella, ya ha sido bautizado en el nombre de Jesús.
el año, no este, pero el próximo cumple 100 años y dijo que yo tenía que ir al aniversario de los 100 años de ella. Bueno, ok. Y ella bajita me dice, yo soy romana, apostólica, católica, y mis padres fueron, y yo no voy a ser evangélico. Wow, hermano, eso es como tirarle un balde de agua a quien fue a buscar un alma perdida. Acortando la historia, varias semanas después ella me llamó, no me llamó, yo fui porque estaba enferma y fui a visitarla. Y entonces entré y toqué en la puerta y esta vez ya los hijos estaban en casa y ya les había visto en la calle un poquito más y opa, ¿cómo va? Y tal, y les gustaba jugar fútbol y la bola pasaba por mi lado y habiendo nacido en Brasil también. Perdóname, señora. Pablo también hizo algunas cosas para poder llevar el evangelio. No creo que jugó fútbol, pero vaya. Es que no había fútbol. Pero así, porque hay que quebrar el hielo, hay que hablar, hay que saber. Ellos piensan que nosotros somos unos tontos. No, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos gozo, nosotros alegría. Y entonces fui, ella estaba enferma y yo llegué y entré en el cuarto de ella y el cuarto de ella era la antesala de la iglesia católica, porque tenía todo cuanto imagen que usted quería estaba ahí. ¡Wow! Solo faltaba yo me persinar para entrar allá, ¿no? Pero llegué y entré, doña Sumira, ¿cómo está? Un poquito enferma, pero ya estoy mejorcita y tal, gracias a la Virgen, tal y tal y tal. Yo dije, ven, amén. Amén. Y hablando con ella, hablé bastante, pero hablando con ella me puse la mano así en una mesita que ella tenía y cuando hago así, ¡pum!, se le cae la cabeza del San Jorge. Yo creo que eso fue uno de los ruidos más fuertes. Ay. Y agarré la cabeza. Ay, señora, perdone. No se preocupe. Ya le dije a mis hijos que me lo arreglen. No. Yo tengo una pega especial que traje del Canadá. Eso es Crazy Glue, le dicen cola loca. Y le dije, no, aquí le dicen otro nombre. Pero dije, eso le va... Espere, no se preocupe. No, era más para darle un tiempito de... respirar después de eso. Le quebré la cabeza de San Judas. Ahí. No era San Judas, era San Jorge, el que está en el caballo, ¿no? Y fui, agarré pegamento, le puse la cabecita, le limpié bien el mueble, le acomodé los santos de ahí. Ahí está, bueno, ahí está bien, sí. Pero ustedes no creen en los santos. Sí creemos en los santos. Sí, yo no sabía. Sí, pero creemos lo que la palabra de Dios dice los santos. Sí, y tenía una Biblia grande, una nota así como esa ahí, y le dije, ¿ya lee la Biblia? No, cuando el Padre viene, el que me la dé para mí. Bueno, no, pero señora debe leer es bueno, la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas historias, mucho interesante. Si quiere leer, le leo. No, ahora no, me lee. Cuando quiera, le leo una porción de la palabra de Dios ahí, que es muy interesante, la Biblia, y le dije el Salmo 23, le dije, ¿conoce? Y así, sí, está aquí, mire, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, sí. Pero no quería importunar demasiado, porque ya le quebré la cabeza a San Jorge, ¿verdad? Entonces salí y me fui. Y la encontré en la puerta un día y me dice, vea. Tengo una hija que es bautista. ¿Le gustaría conocerla? ¿A quién no le va a gustar conocerla? ¿A yo? Sí. ¿Cuándo quiere ir? Vamos ahora. No. ¿Qué tal más tardecito en la tarde? Bueno, sí, podemos ir allá. Deje que la llame y le voy a decir, ok, llámela. Amén. Yo, si voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, yo no. Nos metimos en el coche y allá nos vamos. Llegamos ya, hablamos y tal. Él era diácono en la iglesia bautista, ella era también de la iglesia bautista, muy formales, muy buenos. No les hablé nada sobre la universidad, no les hablé nada del nombre de él. ¿Por qué? Amén, uno tiene que saber. Si Dios lo mandó a uno, Dios sabe que lo mandó con propósito, ¿verdad?
a veces queremos empujar el carro antes del caballo, pero no, deje que ya las ruedas van a rodar con el caballo a su tiempo. Amén. Y me invitaron para volver, lo que yo quería. Y otro día yo fui allá, pero sin la hermana Sumira, fui allá, cafecito, pan de queso, tal. Hablamos y tal, qué bueno, tal. Nada de unicidad, nada del nombre de Jesús. Hermano, pero usted le tiene que decir. No le tengo que decir, porque si Dios me mandó allá, Él tiene el tiempo cierto. Estoy cultivando, estoy amistando. Un día me invitaron para ir a comer. Mejoró la cosa, ¿verdad? Cuando te invitan a comer es que quieren que vaya y gaste más tiempo. Llegué allá, les prediqué la verdad y en poco tiempo fueron bautizados en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día la hermana Sumira ha bautizado, los 5 hijos de ella han sido bautizados y además de eso 3 hijas de ellas, 2 hijas son hijas de esposas de pastor y 4 de los hijos son pastores de las iglesias que comenzaron, aleluya, en aquel garaje. Dios bendijo en tal forma de que mis vecinos a la derecha, mis vecinos a la izquierda, 2 del lado de aquí y como 5 del lado de acá, varios enfrente fueron convertidos y la iglesia fue construida a menos de 100 metros, que la iglesia hoy, que a donde comenzó en mi garaje, soporta más o menos 1000 miembros. Porque Dios comienza con uno. El sistema que yo usaba con mis obreros, porque nosotros no teníamos escuela bíblica. Instituto bíblico es bueno para otros, pero para mí no. Dios le bendiga a los profesores. Pero ¿sabe qué? Mi hermano, acabo de recordarme. Yo no conozco su esposa está aquí, la esposa del pastor está ahí, quiero conocerla. Dios le bendiga, hermana, columna fuerte, soporte su marido, dígale qué hacer y cómo hacerlo. Mi mamá era una grande obrera y siempre tengo que dar homenaje a las esposas de pastores, amén. Eu desejo homenagear as irmãs por causa que elas têm que aproveitar e orar por os seus maridos. ¿Me entendieron? Ojalá que sí. Pero la palabra, hermano, la palabra de Dios nos enseña todos los sistemas. Una parábola muy interesante en la palabra de Dios, no es parábola, fue milagro, es que le vinieron a Jesús y dejar a la gente ir. ¿No? Déjelo, están con hambre, hermanos. Váyanse. No, él no dijo eso. Alimentaos vosotros. Dice la palabra de Dios que no, para darle de comer a esta multitud es demasiado. Y él dice, pues ¿qué tenemos? Bueno, tenemos 5 pancitos y 2 pescados. Nada, en la verdad, no sé, no, Señor, si tú quieres los pancitos y los pescados, cómetelos tú, Jesús. Yo, no. Pero ¿sabe qué? Nos enseña una lección bonita. Que antes de partir el pan y entregárselo a la multitud, dice la palabra de Dios que los mandó sentarlos en grupos de 50. Y entonces yo usé ese sistema. El lunes venían los obreros a mi casa y yo les enseñaba una lección y los mandaba a diferentes puntos de predicación. Y en menos de 2 años tenía 12 puntos de predicación. Y yo les enseñaba la lección porque muchos tenían que trabajar, no tenían el tiempo, pero les enseñaba una lección y ellos agarraban y ellos pulían lo que querían y iban y presentaban el mensaje con sus palabras, su inspiración, y yo simplemente iba viendo cómo estaban haciendo el trabajo. Y ellos sabían que cuando yo llegaba no iba a predicar, sino iba simplemente a escuchar cómo estaban predicando, porque algunos predican con la mano en el bolsillo. Mano, saca la mano en el bolsillo. Amén, ¿no? Algunas cositas que nosotros, como cuando estamos avergonzados, ¿no? Cuando tenemos un poquito de miedo, hacemos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen, hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Sí, gloria a Dios, sí. Y hablan 2 palabras, hermanos, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, hermanos, amén, gloria a Dios, amén. ¿Por qué? Porque están nerviosos y todavía no se entienden. Entonces yo pasaba así.
Y hermano, de esos 12 puntos de predicación, hoy en día hay 33 iglesias en el nombre de Jesús. Y yo solo estuve ahí en esa área más o menos unos 10 años. Aleluya. Dios sabe cómo lo hace. Hermano, si usted agrupa a estas personas en grupos, aleluya, y trabaja en ese sistema, yo le garanto a usted que en menos de 3 años usted tiene iglesias por esta área de aquí en todo lugar. Aleluya. No tenemos que inventar la rueda ya ha sido inventada. Lo que Dios quiere son corazones dispuestos para trabajar. Lo que Dios quiere es que nosotros nos levantemos de nuestras sillas de comodidad y salgamos para anunciar el reino de Dios. No a Colombia, no a Brasil, no a Canadá, a anunciar el reino de los cielos, porque el único reino que va a durar es el reino de los cielos. Amén. El reino de las tinieblas va, ¿verdad? Y en ese reino no quiero estar. Pero gracias a Dios que podemos alcanzar las almas, llevar el evangelio. Yo podía decirle tanta cosa, pero gracias a Dios creo que es suficiente para que ustedes salgan con un deseo de hacer algo para el Señor. Amén. Y yo sé que Dios, el que toca el órgano, el teclado, hermano. Quiero cantar con ustedes antes que se vayan un corito que es más viejo que yo. Y dice, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y si usted se pone a pensar eso, usted cualquier tribulación, cualquier angustia, cualquier problema, Él lo va a sacar a usted de cualquier necesidad. Yo le podía gastar tiempo hablándole de las sanidades que Dios ha hecho en mi vida. Antes, a 3 meses atrás me iban a arrancar esa muela de aquí. Infeccionada, el médico dijo, no, hay que arrancarla. Dijo, si no voy a tener que hacer un canal y sacar todo y hacerle un diente nuevo encima de esas raíces. Me cobró, solo para mirarme el diente, me cobró $300. Y me dijo, no, para arreglar ese diente va a ser más o menos $1,500. Yo dije, no voy a pagar eso, voy a ir al Señor. Aleluya, lo tengo ahí, véalo. ¿Por qué? Porque Él sana. Aleluya. ¿A qué confía en Él? Si usted está aquí en esta tarde y usted necesita un toque de Dios, yo le garanto a usted, si usted va, no venga a mí, yo no tengo nada, pero vaya al Señor, aleluya. El que está paseándose aquí, aleluya, en nuestro medio, Él es el sanador. El que está aquí es el Salvador. Si usted quiere conocer a Cristo Jesús como su Salvador, lo invito a venir a la frente. Arrodíllese aquí y diga, Señor, te necesito. Quiero tener paz, quiero tener alegría en mi corazón. Si usted no conoce a Jesús, lo invito a que venga. Amén. Y nosotros oraremos por usted. Nosotros tenemos el privilegio de tomarlo de la mano y conducirlo a la puerta que es Cristo Jesús, para que usted entre, aleluya, y muera el viejo hombre, naciendo, aleluya, en nueva vida, llena del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, para agradar al Señor. Pongámonos en pie, amén. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Oh, si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me... Hay una familia aquí, oremos por esa familia. Aleluya. Oh, si consagro todo a Él y si soy